Recientemente en las redes sociales se están volviendo virales los acontecimientos perturbadores que están cometiendo algunos de los países desarrollados del primer mundo, en donde estos países abusan en gran manera de las personas que predican la palabra de Dios y profetizan a la humanidad lo que sucederá dentro de poco tiempo. En Canadá en estos últimos días se hizo bastante viral un vídeo en donde la policía de aquel lugar detiene y apresa a un hombre, solo por este hombre predicar la palabra de Dios en la vía pública. Algunas de las justificaciones que utilizaron los agentes policiales para detener a este hombre es que aquel hombre estaba molestando a las personas que simplemente por decisión propia no creen en Dios y no pertenecen a ninguna religión. De igual manera también en el país de Irlanda, recientemente la policía detuvo y apresó a un profesor de aquel lugar, simplemente por este hombre también haber predicado la palabra de Dios. En China se viralizó en muy poco tiempo otro hecho bastante escandaloso en donde un predicador de aquella nación, aparte de predicar la palabra de Dios en los lugares públicos, también le regalaba Biblias a todas aquellas personas que decidían entregarle su vida a Jesús. La consecuencia de hacer esto fue muy injusta para este predicador chino, pues los agentes oficiales de China, aparte de hacer pasar a este hombre 3 meses en prisión, también se le puso una multa de una exagerada cantidad de dinero con la justificación de que este hombre había causado daños y prejuicios en los lugares donde este hombre solía predicar. Este fenómeno cada vez se está haciendo más y más popular, pues claramente Satanás y sus aliados buscan erradicar por completo que las personas se acerquen a Dios, y la mejor manera de conseguir eso es prohibiéndoles a las personas de Dios que prediquen su palabra en los lugares públicos, pues Satanás sabe que con cada predicación que una persona hace en un lugar público, por lo menos en un día termina rescatando alguna alma de las manos de Satanás, y es por este principal motivo que en estos países civilizados y súper desarrollados se están prohibiendo la predicación en los lugares públicos. Conforme pasa el tiempo menos personas asisten a la iglesia, más las leyes perjudican a los cristianos, evangélicos y sacerdotes, y todo esto ocurre simplemente para alejar al hombre del camino Dios, y con esto inclinar a la humanidad hacia la perdición. Sin duda alguna en estos tiempos finales todas las personas que creemos en Dios debemos estar firmemente en los caminos de Dios, sin tener dudas de las fortalezas y de las grandezas de Dios, así como Dios mandó al hombre a multiplicarse y a reproducirse, asimismo también Dios nos manda a predicar su palabra, y nos incita a que vayamos a predicarle la palabra a toda aquella persona que aún no le haya entregado su vida a Jesús. Como todo fiel creyente de la palabra de Dios, en todo momento siempre debemos cumplir los mandamientos de nuestro Dios, y siempre debemos hacer su voluntad en todo momento. Si tú, verdaderamente crees en Dios, quiero hacerte una pregunta muy importante justo en este momento. ¿Acaso tú estarías dispuesto a caer preso por predicar la palabra de Dios? ¿Acaso tú estarías dispuesto a que te pongan una multa económica, simplemente por predicar la palabra de Dios? Realmente como cristianos y fieles creyentes a Dios pienso que todos nosotros debemos hacernos estas preguntas, ya que tristemente estamos en los tiempos finales y las circunstancias para nosotros los discípulos de Dios simplemente seguirán empeorando con el pasar de los días. Realmente que tanto nosotros estaríamos dispuestos a aguantar y a soportar, simplemente por predicar la palabra de Dios a quien la necesita. ¿Alguna vez te has hecho esta pregunta? Obviamente estas preguntas y estas situaciones están desencantando a muchos cristianos y a muchos profetas debido a que muchas personas realmente solo pertenecen a las religiones por puros beneficios y no por amor. En situaciones como estas es en donde se comprueba realmente quiénes verdaderamente están comprometidos con Dios y quiénes simplemente están por beneficios propios en la religión o en la iglesia. En estos tiempos finales la cosa está muy difícil en todo el mundo para todos los que creemos en Dios, pero sin importar todo lo que tengamos que pagar, soportar y aguantar, como hijos y discípulos de Jesús que somos, nosotros tenemos un compromiso con Dios y debemos de por encima de todo, predicar la palabra de Dios, ya que a eso es que nos manda las Santas Escrituras. Por ejemplo, el libro de Mateo nos dice que hagamos discípulos, el libro de Marcos nos dice que prediquemos el Evangelio. Lucas nos dice, proclamen el arrepentimiento para perdón, y hablen de la muerte y resurrección de Cristo, y todo aquel que haya creído en el Señor será salvo y entrará al reino de los cielos. Un fiel creyente a Dios y un buen discípulo de Dios no se atemoriza por las consecuencias de hablar de Dios y predicar su palabra, pues sin importar lo que pase Dios siempre tiene el control de todo,
y mientras la obra de Dios continúe y sus discípulos sigan predicando su palabra a la humanidad, aún quedará esperanza de salvación, y aquellos que se encuentren oscuros vendrán a Cristo y encontrarán la luz. El mayor ejemplo de dolor y amor para nosotros es Jesús. Jesús, mientras estuvo aquí en la tierra, por muchas personas fue calumniado. A Jesús lo pisotearon, lo maltrataron, lo humillaron, lo pusieron en una cruz, y encima de todo ese dolor Jesús nunca odió a nadie, ni tampoco actuó con violencia frente a aquellos que se burlaban y abusaban de él. Con esto les quiero decir, mis amigos, que en estos últimos tiempos debemos ser fuertes y debemos más que nunca estrechar aún más la relación con Dios, pues sin duda alguna con el pasar de los días, la cosa en vez de ir mejorando irán empeorando, y todo esto ya fue escrito hace miles de años en el libro del Apocalipsis. Amigos, espero y hayan comprendido el mensaje de este vídeo, estén preparados siempre para lo peor que pueda pasar, no se avergüencen de predicar la palabra de Dios, ni tampoco le teman a las consecuencias que pueden traer hablar de Jesús, más bien a quien le deberíamos de temer es a no cumplir la voluntad de Dios, a esto sí que le deberíamos de tener miedo. Amigos, suscríbanse al canal, recuerden darle like al vídeo y activar las campanitas de las notificaciones, cuídense mucho familia y recuerden que nos vemos en un próximo vídeo, chao.